Ay, Recording it. algo está pasando, que se estaba multiplicando la voz. Bueno, buenas noches todos, bienvenidos a otra más de este ciclo de conferencias de psicología y espiritualidad, que forma parte de un grupo de crecimiento personal. Esta es una conversación em, de un modelo de trabajo que integra de verdad de una manera muy simple, muy sencilla, conocimientos de la psicología, con un lenguaje sencillo, con conocimientos también de espiritualidad, de una manera, creo que también muy práctica por el otro lado. Y para los que están en la Ciudad de México, este se complementa con su participación en un grupo que tenemos de crecimiento personal y de terapia, donde realizamos constelaciones una vez al mes y otro grupo de Gestalt, de sensibilización y conciencia corporal, emocional y de nuestros procesos mentales. Entonces, bienvenidos todos. Aquí tenemos que Gloria desde Honduras. Bienvenida, Gloria. Todos bienvenidos. En el grupo pueden ir poniendo ahí su nombre en el chat y de dónde están. Y si quieren ir compartiendo algo acerca de ustedes, lo que ustedes quieran, lo van poniendo para ir conociéndonos como comunidad, como grupo. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es un tema hermoso, que es la libertad. Es un tema maravilloso porque algunos de nosotros, pues a veces sentimos que no somos libres o sentimos que no somos libres por completo, o a pesar de que hacemos cosas que pensamos que nos van a liberar, no alcanzamos la libertad. Vamos a hablar de una libertad mucho más profunda que cualquier otra libertad de las que podamos hablar, porque podría, igual que pasa con el amor, con muchas otras, la verdad, con muchos otros valores universales, pues la libertad es otro de estos grandes valores universales que muchos queremos, aspiramos, buscamos, y hoy lo vamos a ver quizás de alguna manera, la manera más profunda que se pueda ver esta libertad, que sería una libertad espiritual, y como subtítulo ponemos navegando las reglas del contacto personal con el mundo de Dios. También podríamos hablar de navegando las leyes del universo, las leyes divinas, en fin. Ahorita vamos a ir penetrando en esta conversación. Bueno, primero hablemos entonces un poquito, vamos a hablar sobre esta relación entre la voluntad humana y la voluntad de Dios, ¿verdad? Eh, por un lado, pues, ¿cuál es la voluntad humana? Pues es hacer lo que como individuos queremos hacer. Esa es nuestra voluntad humana, o sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Verdad? Sí debemos decir que debe haber, cuando nacemos los seres humanos, digamos, tenemos poco desarrollada nuestra voluntad. Conforme vamos avanzando, vamos creciendo, vamos desarrollando esta capacidad de voluntad. Podríamos decir que hay ocasiones, desafortunadamente, donde la educación, el medio de los padres, de las madres, o de los mayores, o inclusive culturalmente de las sociedades, van minando el desarrollo de la individualidad, de esa voluntad individual, ¿verdad? Hay personas en esos casos extremos que van coercionados, intimidados, amenazados, chantajeados por principalmente padres, madres, a veces un poco más allá. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que hay personas que hacen cosas, ¿verdad? Inclusive pueden ser extremadamente exitosos, pero nunca entraron en contacto con lo que es lo que ellos querían. Entonces tienen un vacío enorme porque no lograron algo que lo sienten ellos con profundidad. Entonces, en un principio, sí viene un trabajo que desarrollar cierta voluntad personal para después ir comprendiendo el otro nivel. Entonces, ¿y qué es esto de la voluntad divina? Dice por ahí la Biblia que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Es decir, el movimiento de la vida, el movimiento del cosmos, de los planetas, de las galaxias, pero también el movimiento en la tierra, del aire, del agua, de las fuerzas naturales, lo que ocurre, los movimientos en el mundo mineral, las plantas,
los animales y nosotros mismos, no existiría, porque la vida es movimiento, no existiría nada en el universo, no existiría nada en la Tierra si no fuera por el movimiento, y ese movimiento es la expresión de una voluntad divina, ¿verdad? Entonces, y ese movimiento, pues no es caótico, no es como se le da la gana, sino que tiene un orden, tiene eh, una cierta sentido, tiene una dirección, tiene un orden, ¿verdad? Sigue ciertos principios, ciertas leyes. Entonces podríamos decir que esa es la voluntad divina justamente, ¿verdad? Es decir, la voluntad de Dios es, ¿cómo la vemos? Y eso es importante, ¿cómo la vemos? Porque la vemos muchas veces por sus efectos. Hay ocasiones que hay cosas intangibles y ese es el mundo espiritual. El mundo espiritual, a diferencia del mundo material, que lo vemos con los sentidos físicos, lo tocamos con las manos, lo olemos con la nariz, lo vemos con los ojos, lo saboreamos con la lengua, ¿verdad? Lo escuchamos con los oídos. Ese es el mundo material. Pero el mundo espiritual es un mundo intangible, es un mundo invisible, es un mundo que lo podemos empezar a percibir con el alma, es decir, con cierta percepción. Por ejemplo, si hablamos de los números, ¿verdad? Los números no existen en el mundo físico material. La geometría no existe en el mundo físico material. No existe un punto, no existe una línea. Si vemos la definición de qué es un punto, dice, es la intersección de dos líneas. Y cuando hablamos de que es una línea, decimos que es una sucesión de puntos. Pero eso quiere decir que un punto no tiene una dimensión física, no tiene ancho, no tiene alto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el punto y la línea son conceptos que tenemos, son cosas que no pertenecen al mundo físico material, porque si, aunque la pintemos con una pluma, ya eso ya no es una línea, porque tiene un grosor. Y ya no sería línea, sería más bien un rectángulo, aunque muy flaquito, pero sería un rectángulo. Entonces, el mundo divino no es perceptible por los sentidos, es perceptible, como decía a Platón, él dividía el mundo sensible, percibido por los sentidos, y el mundo inteligible, que podría ser percibido de otras maneras, ¿verdad? Pero también cómo vemos entonces esa divinidad, esas leyes, por sus efectos, ¿verdad? ¿Cómo vemos, por ejemplo, nadie en nosotros ha tocado, nadie ha visto el campo electromagnético, un campo magnético, por ejemplo, ¿verdad? No lo hemos visto, no lo hemos olido, no lo hemos tocado, y sin embargo sabemos que existe. ¿Por qué? Por sus efectos. Si ustedes ponen una aguja magnetizada en un corcho sobre agua, ¿qué va a pasar con esa aguja? Se va a orientar de acuerdo a la polaridad de la aguja. El polo norte va a ir perdón, la parte de la carga eléctrica va hacia un polo, la otra carga eléctrica hacia otro polo. Si ustedes mueven el corcho, se va a volver a regresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el campo está operando. Entonces, de la misma manera, conocemos ese mundo invisible a través de su efecto. Curiosamente, hay una alegoría muy bonita, no le vamos a dedicar mucho tiempo ahorita, una alegoría de Platón, que es la alegoría de la caverna, y él decía que la tierra, que la vida, es como si hubiera unos seres que están en una cueva, y detrás de la cueva perdón, de sus espaldas, tienen una luz, y entonces esos cuerpos y esos objetos que están entre la luz y la pared de la cueva van a proyectar una sombra. Entonces él decía, Platón, que el mundo material es la sombra de esa luz, ¿verdad? El mundo espiritual, que es el mundo verdadero, era el mundo de los objetos que estaban siendo proyectados por esa luz. Bueno, más bien por la ausencia de esa luz en las sombras. Entonces, esto es muy importante porque a veces nos relacionamos con el mundo espiritual como algo que no es real y el mundo material como real. Hay gente que me decía alguien, es que si vamos a una comunidad donde todos son
amorosos, todos son empáticos. Dice, pero si vamos al mundo real, y decía, no, perdón, el mundo real es el del amor. El mundo del no amor es inauténtico, porque los seres humanos lo que somos es amor, pero la cultura, la sociedad va reprimiendo esa capacidad de nuestro corazón de abrirse y de amar y de servir. Entonces, esa es la auténtica verdad. Pero bueno, regresemos entonces ahora a este principio entre la relación de la voluntad humana y la voluntad de Dios. Hay una dificultad para la mayoría de los seres humanos, no para este grupo, ¿verdad? Si no estamos hablando de los que no están aquí presentes en la conferencia, para someter nuestro libre albedrío a la voluntad de Dios. Y fíjense lo profundo de esto. Esto significa una falta de confianza en Dios. O sea, y llámalo como quieras, igual no lo quieres llamar Dios, pero es una falta de confianza en la vida, una falta de confianza en el universo. Es de alguna manera pensar que el universo está diseñado de una manera que no es favorable a la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa para muchos de nosotros, pues una soberbia, es decir, que pensamos que lo que Dios quiere para nosotros, que Él no sabe lo que es mejor para nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos esta desconfianza, por eso no sometemos nuestra voluntad a la voluntad divina. Es decir, cuando decimos la voluntad divina, nos referimos a las leyes de la naturaleza. ¿Cómo son esas leyes de la naturaleza? ¿Cómo son esas leyes divinas? Pues están en todas partes. Hay leyes, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de leyes del amor, en la medida que si yo abro mi corazón, si yo amo más, si yo sirvo más, entonces empiezo a tener mayores y mejores experiencias de vida. Por ejemplo, eso abre el camino a la felicidad. Si, por ejemplo, yo pienso en tener algo y solamente se acaba en mí, ¿verdad? Yo digo, yo quiero esto para mí, vamos a ver que la felicidad no es muy duradera. Vamos a ver que esa felicidad es de poca duración, es una felicidad muy corta, muy superficial, y inmediatamente después de obtener eso que tengo, a lo mejor me da una felicidad momentánea, como el niño cuando quería algo, le llegó el juguete, jugó con él unas horas, unos días, si acaso unas semanas, y se le olvidó el juguete, ya no, está aburrumbado, está en la caja de los juguetes, ya no lo toma en cuenta. De esa misma manera, pero sin embargo, si yo pienso que yo quiero algo porque eso lo quiero expander, lo quiero compartir, lo quiero contribuir, eso va a incrementarse enormemente y va a hacer que la felicidad sea más grande, que la felicidad circule, que haya afluencia en ese sentido, ¿verdad? Entonces, someter ese libre albedrío a la voluntad de Dios significa ir conociendo cómo operan esas leyes en todos los sentidos, las leyes de la felicidad, las leyes de la paz, las leyes del amor, las leyes de la salud. Si yo empiezo a ver y yo trato de decir, no, 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 es que yo debo comer este alimento como Coca-Cola o McDonald's o qué sé yo, entonces yo estoy diciendo que ese deseo, ese ego, ese libre albedrío de que esto debería estar bien, ¿verdad? Porque me sabe rico, de acuerdo a mi condicionamiento de mi gusto, entonces eso debería estar bien. Y si me enfermo, puede que me enoje. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasa esto? Pues es porque no estoy entendiendo que el sistema digestivo, que hay leyes de nutrición, que hay leyes de la salud. Si no comprendo yo esas leyes, si no vivo esas leyes, pues va a haber problemas, ¿verdad? Por eso dice aquí, el no aceptar y someternos a la voluntad de Dios, que repito, no es tan abstracto, es entender que la voluntad de Dios es movimiento, decíamos, no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se ve la voluntad de Dios? En el movimiento de los astros, en el movimiento de las plantas, de la vida, del ciclo de Krebs, del ciclo de la clorofila, en el ciclo de la agricultura, en el día y la noche. En todo eso se ve la voluntad de Dios. Y si yo no me someto a entender esos ciclos, esas leyes,
entonces empiezo a tener dificultades. Si yo empiezo a comprender esos ciclos, si comprendo esos movimientos, si comprendo esas leyes, empiezan a desaparecer las dificultades personales de todo tipo. Y por lo mismo, entonces empezamos a superar obstáculos que nosotros mismos creamos. Porque en la medida que yo digo, no, yo quiero dormir un horario distinto, o yo quiero comer algo distinto, o yo quiero tratar a las personas de una manera distinta a lo que la ley va mostrando. Por ejemplo, si hablamos de la regla de oro, ¿verdad? Muchos de ustedes seguramente la conocen, la regla de oro, que es común, por eso se llama regla de oro, es una de las cosas comunes a todas las grandes religiones y a todas las tradiciones espirituales, que más o menos dice así, trata a otros como quiera ser tratado, ¿verdad? Entonces, esa regla de oro, pues yo sé que tiene un sentido, si, ¿por qué? Porque normalmente va a ocurrir que en la medida que yo trato a las personas, pues voy a recibir eso. Muchos de nosotros hemos experimentado eso. En la medida que yo trato a alguien de cierta manera, empiezo a recibir cierto trato distinto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, continuamos. Entonces, hablemos del amor de Dios y el amor propio, ¿verdad? Repetimos, esto es parte de estas enseñanzas de psicología espiritual que, por un lado, vamos integrando esta sabiduría espiritual y por otro lado va ligado a conceptos de psicología moderna, ¿verdad? De una manera muy sencilla, muy clara y muy práctica, digámoslo así. Entonces, eh, hablemos del amor propio que puede ser miopio y egoísta, mientras que el amor de Dios sería puro, fuerte y benevolente, ¿no? Aquí, cuando otra vez, ¿cuál es ese amor puro, fuerte y benevolente, verdad? Pues otra vez es ciertas leyes, ciertas reglas, a través de la cual, digamos, otra vez, véanlo, no tenemos que verlo de una manera abstracta. ¿Cómo se manifiesta este amor? Pues a través de cómo el universo se está moviendo, a través de esas leyes, y cómo ese nos va impactando, ¿verdad? Entonces, ese amor está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos esas leyes y empezamos a comprender esas leyes, empezamos a adoptar esas leyes, empezamos a vivir de acuerdo a esas leyes, entonces empieza a funcionar todo, porque ese amor está de acuerdo también a ciertas reglas, ciertos principios, ¿verdad? Y esas reglas y principios no son tan abstractos, sino son, porque nosotros lo humanizamos y pensamos que leyes son como leyes que existen en la Constitución. No, son también leyes como lo que decíamos. Si nosotros empezamos a vivir una vida de dar, de compartir, de servir, en esa medida vamos a ver que vamos a obtener de regreso. La gran mayoría de los seres humanos son recíprocos, ¿verdad? O sea, si ustedes empiezan a tratar a las personas con amor, con servicio, con generosidad, etcétera, etcétera, van a darse cuenta que más o menos 8 de cada 10 van a ser recíprocos. De hecho, de esos 8 y 10 va a haber uno o dos que les van a dar con mucha abundancia de regreso lo que ustedes den. A lo mejor habrá otros 4 o 5 que es más o menos equitativo. Y sí habrá uno, por ahí hay un libro que habla sobre ellos, que son tomadores, ¿verdad? Que por lo menos conscientemente y en esta vida no dan de regreso. Y dicen, pues tú me diste porque tú quisiste darme, pero no responden con reciprocidad. Pero la gran mayoría son recíprocos, ¿verdad? Eso en términos de seres humanos, pero también veámoslo en términos más allá, muchos de nosotros lo han visto, cuando empezamos a alinear nuestra vida con trabajo, con servicio, con amor, con generosidad, la vida empieza a moverse, ¿verdad? Entonces, por eso dice que el amor propio puede ser miope y egoísta, ¿verdad? Muchas veces vivimos con esta idea como que el amor es un recurso finito, y el amor no es un recurso finito. El oro es un recurso finito, el petróleo es un recurso finito, el selenium es un recurso finito, por lo menos en la tierra. Hay recursos que sí son finitos, pero el amor no es un recurso finito. Y nos relacionamos a veces como que es finito, entonces lo dosificamos, entonces no doy amor o me lo guardo, ¿verdad? Y entonces pues esto va haciendo un amor pues básicamente egoísta,
¿verdad? A diferencia del otro, es como dicen, el sol sale para todos, el sol no dice, sí voy a mandar mis rayos para tal persona, pero no para otra, ¿verdad? O el oxígeno, pues sí va a haber oxígeno para unos, pero no para otros. Entonces, veamos este principio. Ahora, ¿cómo nos guía? Es importante, ¿verdad? ¿Cómo nos guía ese amor para ir comprendiendo, ¿verdad? Estas leyes, pues es justo a través de una ley que se llama causa y efecto, que es el resultante de acciones pasadas. Y muchos de nosotros lo hemos vivido. ¿Mm? Dice que el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y si no, digo, yo estoy seguro que la mayoría aquí lo ha vivido, lo ha notado, y si no, empecemos a observarlo. Empieza a hacer experimentos, empieza a vivir, eh, no sé, proponte una semana de ser egoísta, de ser alguien que trata mal a los demás, y empieza a ver qué ocurre contigo, qué viene de regreso. Y al revés, empieza a ser alguien que genera de la nada cualquier cosa positiva y empieza a ver cuál es el resultado, ¿verdad? Entonces, empezar a dar un amor más grande es empezar a ser y vivir de acuerdo a las leyes del amor universal, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a aceptar esas dificultades con conciencia, empezamos a que son dificultades que hemos construido nosotros con una conciencia egoísta, ¿verdad? Entonces, en esa medida, vamos dándonos cuenta que conforme vamos saliendo de esa conciencia egoica y vamos a empezar a generar un amor mayor, más grande hacia los demás, entonces, en esa medida nos damos cuenta que contribuimos al plan, al orden, a la voluntad de Dios y por tanto al amor de Dios. Entonces empezamos a liberarnos. Fíjense la paradoja. En la medida que yo, mi voluntad, la alineo con la voluntad divina. Otra forma de decirlo es, en la medida que yo alineo mi movimiento con el movimiento divino o mi movimiento con el movimiento del universo o mi movimiento con el movimiento de la naturaleza, en ese sentido empiezo a liberarme. A mí me recuerda, yo hace muchos años, cuando vivía en Nueva York, tuve un periodo que me gustó el tango. Y había una enseñanza muy linda porque el tango sí necesitas, tanto el que liderea tiene que ser muy bueno liderando, como la persona que sigue tiene que ser muy buena siguiendo, porque si no, de lo contrario, es bastante problemático. Pero fíjense, pasaba una cosa muy interesante, es muy meditativo, es casi una práctica espiritual a mi modo de ver el tango. De hecho, el tiempo se te desaparece. La gente que practica el tango, el tiempo cambia, la experiencia del tiempo se modifica. Pero una de las cosas que ocurre es que tienes que estar muy muy entonado, muy sensible. Ambos, el que dirige a dirigir con mucha sensibilidad para que lo sigan bien, pero el que sigue también muy pegado al liderazgo. Y entonces pasa un fenómeno muy interesante. Pasa un fenómeno donde de pronto el que dirige y el que sigue desaparecen. Ya no hay líder, ya no hay seguidor. Porque es tan bueno el líder para promover que lo sigan. Y es tan bueno el seguidor siguiendo que ya empieza a desaparecer el tiempo. Ya no hay momento de inicio y momento de reacción, sino se vuelve uno. ¿Verdad? Ese es algo parecido a lo que estamos hablando aquí entre la voluntad divina y la voluntad individual. En la medida que empezamos a comprender esas leyes, esos movimientos, esos principios, esas reglas, y empezamos a darnos cuenta que empezamos a hacer esa danza con ese movimiento, entonces en ese momento empieza a desaparecer. Entonces, las leyes divinas no son una imposición, las leyes divinas son las que es un movimiento, nosotros bailamos al ritmo de ese movimiento y si lo hacemos tan cercanamente que entonces desaparece y entonces ahí es donde alcanzamos esa libertad y esa felicidad. ¿Verdad? Pero para eso, justamente, necesitamos establecer ese contacto personal con lo divino. Muchas veces, repito, y sobre todo en este mundo
que ahorita lo profundizaremos un poco, este reto, pero tenemos esto es algo que no muchos lo hemos tenido, esta oportunidad de sentir esta intimidad con ese mundo invisible. En principio, porque es invisible. A ver, aquí hay un comentario que me están haciendo, dice Rosa del Estado de México. Yo creo que todo tipo de baile, sobre todo el de pareja, debe de hacer una comunicación integral. Muy bien, gracias por tu compartir, Rosa. Rosa del Estado de México. Entonces, esto es algo que no es parte de la cultura, ¿no? Desafortunadamente, creo yo, lo he dicho en muchísimos foros, uno de los más grandes problemas de la humanidad moderna es justamente ese excesivo materialismo. Es decir, valorar lo material por encima de lo espiritual. Mucho tiene que ver el capitalismo en su versión más, podríamos llamar, corrompida o pervertida, permítame decirlo, porque sí creo que el capitalismo nos ha traído cosas muy positivas. Esta conferencia difícilmente la pudimos haber hecho si no hubiera habido ese incentivo para muchos a la iniciativa, ese incentivo a la empresa, ese incentivo inclusive a que alguien gane dinero por crear y la inventiva y crear productos como una computadora o como un sistema, en fin, toda la tecnología que hoy tenemos, ¿verdad? Y por lo cual tenemos gente que puede estar ahorita de varios países reunidos en esta conversación, pero que hay un punto en el que de pronto busca el consumismo, ¿verdad? Sabemos todo esto, ahí hay un punto, y el marketing de pronto por hacernos comprar empieza a crear la idea de que lo importante es lo material, ¿verdad? Entonces, donde lo importante es tener sobre el ser, ujú, este, y empieza a ver en generaciones, algunas generaciones jóvenes, pues una desconfianza a aquello que no es material. ¿Ah? No tiene sentido la vida sino material. Pero curiosamente, después de que lo quieren, lo material, pues empiezan a descubrir también unos enormes vacíos también, ¿verdad? Entonces, hay que redescubrir el contacto con lo invisible, hay que redescubrir el contacto con lo intangible, hay que empezar a abrir estos sentidos del alma, los ojos del alma, los oídos del alma, ¿verdad? Muchos de aquí, levanten la mano por ahí, hagan un comentario en el chat, pero muchos de ustedes, ¿quién ha sentido el corazón, perdón, quién ha sentido el amor en el pecho al escuchar una canción o al recordar una persona o al pensar en alguien? ¿Quién lo ha hecho? ¿No? Entonces, desafortunadamente a ver, la voy a abrir tantito a ver para ver si de los que están aquí, alguien en su cámara o en su cuadrito pone, mira, Gonzalo levantó la mano, no sé si alguien más ha sentido ahí, Teresa también levantó la mano, Rosa también levantó la mano, bueno, pues tenemos algunos ejemplos, seguramente más, por ahí otras están, pero repito, voy a cerrar la ventanita porque luego lo que ocurre, Erika también levantó la mano. Eh, Muchas veces lo que ocurre, decíamos, es que justamente es un sentido. El corazón es un órgano sensorial, es un órgano que percibe cosas, ¿verdad? De hecho, por ahí recientemente se compartía unos videos de encontraron ciertas células en el corazón eh, que tienen cierta capacidad de percibir cierta información, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a extender por ahí porque no es la razón por ahí iPhone 11 también levantó la mano, ¿verdad? Entonces, eh, es empezar a abrir esa conexión con lo divino, ¿verdad? Y eso requiere una voluntad, requiere estar comprometido, estar abierto y empezar a través de los efectos de estas leyes de la naturaleza, empezar a observar los efectos, abrir estos sentidos del alma, empezar a percibir las energías sutiles. Muchos de nosotros, estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias, a lo mejor no todos, pero estoy seguro, ya no voy a abrir el cuadro porque decíamos que luego bloquea la grabación para ver la lámina,
pero muchos de nosotros seguramente hemos sentido lugares que transmiten paz. Llegas a templos y se siente algo distinto. O también hemos llegado a lugares que se siente el ambiente pesado. O vemos gente y sentimos la vibra de la gente y nos gusta la vibración de esa persona. O también al revés, hay gentes que no nos gusta su vibración, ¿verdad? Es cuando empezamos entonces, hay que empezar a desarrollar una cultura, una sociedad, un nuevo ser humano que siga abierto a todas estas sensibilidades, a todas estas eh, percepciones sutiles, ¿verdad? Porque esas son las que nos van a abrir esta conexión con Dios, esta conexión con el mundo espiritual, esta conexión con este mundo suprasensible o inteligible, más allá de lo tangible, más allá de lo material. Entonces decíamos también que Dios a través, perdón, aquí hay un comentario, dice, es muy cierta, hay alguna de ellas que yo las he sentido muy pesadas, dice Teresa, sí, exactamente, es justo lo que estábamos compartiendo. Entonces, eh, hay que ir a empezar abriendo y crear una cultura, una nueva sociedad, un nuevo ser humano que está desarrollando esos sentidos, que se está conectando con esas partes divinas. Desde luego, todas las prácticas tradicionales espirituales, desde la oración, los rituales, una serie de prácticas tradicionales, las mismas disciplinas milenarias como el yoga, meditación, tai chi, todo ese tipo de disciplinas nos permiten ir abriendo estos canales, estos sentidos para poder percibir estas energías más sutiles. Entonces, fíjense bien, decíamos al principio, ¿cuál era el objetivo de la conversación de hoy? Pues era la libertad, ¿verdad? Voy a regresarme aquí para los que llegaron tarde. La libertad en un sentido profundo. ¿Qué era la libertad? Y hablamos de una libertad espiritual y decía, navegando las reglas, y dije yo, también se refiere a las leyes, ¿verdad? Navegando estas leyes, estas reglas del mundo divino, ¿verdad? Entonces, esta libertad, decíamos, es aquella que se logra cuando dice aquí, perdón, solamente puede existir en Dios y a través de Él, ¿verdad? En inglés hay un dicho que dice, the only way out is true. O sea, la única salida es a través de. Entonces, la verdadera liberación, es una paradoja, es alinearme con esas leyes. Es comprender, por eso la importancia del estudio de las leyes de todo tipo. Y no me refiero a las leyes legales, humanas, y tampoco solamente a las leyes de la ciencia, que ahí están. Hay una serie de leyes que podemos ir conociendo en la psicología. Tenemos que ir pensando en leyes en todos los campos y muchas ya las vamos comprobando nosotros. Entonces, ese contacto personal con lo divino requiere superar los obstáculos individuales. Es más, los obstáculos individuales son la señal de por dónde tenemos que atravesar. Porque el obstáculo individual es mi resistencia a una ley. Decía, por ejemplo, el Buda, la causa de todo sufrimiento es el deseo. Si yo no deseo algo, en el momento que yo deseo, ya sufro porque no lo tengo. Una forma de transformar el deseo es, perdón, una forma de no sufrir es eliminando el deseo. ¿Por qué cuando obtenemos algo que queremos nos hace felices? Porque decíamos, en ese momento el deseo desaparece. Yo quiero un carro, tengo el carro, desaparece el deseo. Ya me pone feliz momentáneamente. Pero decíamos, aquello que no se usa para servir, es decir, aquello que yo quiero y se queda con ese punto donde llega conmigo y no de alguna manera lo circulo, entonces es una felicidad momentánea. Y todos lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, la verdadera liberación es unirnos a esas leyes, unirnos a esas reglas, hacerlas propias, entender ese, y decíamos, las leyes son ese movimiento. Muy bien. Entonces, esto requiere, desde luego, un trabajo del ego, porque decíamos al principio, ¿verdad? Si se recuerdan, y también para los que van un poquito tarde, fíjense cómo abríamos esto, ¿verdad? La dificultad para someter el libre albedrío a la voluntad de Dios radica en una falta de confianza de Dios.
Las personas reaccionan como si supieran más que Dios sobre lo que es mejor para ellas y lo que no es cierto. Aceptar y someterse a la voluntad de Dios puede reducir las dificultades personales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí viene una serie de definiciones interesantes, ¿verdad? ¿Qué es el ego? Muy interesante el ego. Bueno, no me voy a meter ahorita a extender muchísimo porque hay que diferenciar entre el ego, entre el yo y el ser, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, si uno observa más o menos ciertas definiciones de psicología, de cómo se ha construido este término del ego, es esa parte de nosotros que de alguna manera nos identificamos, de que me da mi sentido de individualidad, ¿verdad? Y me separa de los demás. Y es mi identidad también ante los demás. O sea, el ego es la parte de la personalidad que maneja mi persona con respecto al mundo y es la que yo creo que soy y la que quiero dar hacia el mundo. Entonces, el ego tiene mucho que ver con la parte, el ego, repito, como una estructura psicológica, ¿eh? No de otra manera, como una estructura psicológica, ¿verdad? Es esa parte que yo, es la imagen que yo quiero, que tengo de mí y que además quiero proyectar en el mundo y que me separa del mundo, ¿no? Entonces, ese principio, pues ya me está separando de la naturaleza. Me hace creer que soy diferente a la naturaleza, que soy diferente a ese movimiento cósmico, que soy diferente al movimiento de las plantas, al movimiento de la vida, al movimiento de los seres humanos, de otros seres humanos. Entonces ya en sí misma, esa estructura que quiero que me diferencie, ya me separa y entonces ya no me permite reconocer y entender que soy uno con esas leyes. Por eso ese ego se vuelve una barrera y se vuelve una causa de los problemas humanos. Porque decíamos, donde hay un problema, hay una resistencia a una ley universal. Entonces lo que estamos buscando es una disolución de esa idea de que estoy separado. Porque es una idea, es una estructura psíquica, es un concepto, pero no destruyó la individualidad, esa es la diferencia, ¿verdad? Esa individualidad del alma, no, ese yo es distinto, ¿verdad? Ese yo que es diferente es el yo, diríamos, es la gota de agua del océano que representa la divinidad. Y es ese yo que es el centro dentro de cada individuo que de alguna manera tiene que estructurar una serie de fenómenos biológicos, emocionales, psicológicos y darle un orden y una estructura. Sin un yo sería muy difícil. Es como el maestro de la orquesta interna de instinto, de emoción, de pensamiento, de percepciones. Pero es distinto al ego. Entonces, por eso dice aquí que la verdadera espiritualidad implica la superación del ego, lo que permite una mayor conexión y unidad con otros seres y con Dios. ¿Por qué? Porque el ego nos separa. El ego me diferencia. Cuando estoy pensando de manera egoica, estoy pensando en que soy diferente a la vida, en que soy diferente a los demás. Entonces el ego limita la conciencia y la capacidad de experimentar lo divino. Es decir, limita la conciencia y la capacidad de experimentar la unidad con la vida, la unidad con la naturaleza, la unidad con otros, la unidad con la sociedad. Dice Estela, el ego tiene que ver con la importancia personal. Exactamente, Estela. Cuando estamos separados de Dios, sentimos que los demás nos atacan. Es correcto. Muy bien, vamos cerrando. Entonces decíamos que el peligro de esta materialidad, que decíamos que es uno de los grandes retos de la vida moderna, esta idea de que la materia está por encima del espíritu. El exceso de apego a la materia de las personas de Dios, sí, porque de pronto
ese exceso de apego a la materia hace creer que lo verdadero, que lo que existe, lo único que existe, y lo auténtico y lo verdadero es lo material, que es opuesto a lo que decía Platón, que decía que lo material son las sombras de, del mundo espiritual. Y por eso el amor, y por eso es lo auténtico, es lo verdadero. Y todo lo otro es lo inauténtico, es lo no verdadero. Y desde luego, pues el intelecto es un instrumento importante para la espiritualidad, pero debe ser usado como un medio para un fin más elevado, no como un fin en sí mismo. Aquí me viene a la mente la alegoría de la carroza, que es una alegoría que se usó en tradiciones espirituales desde hace mucho tiempo. Se usaba esta alegoría donde decían que el de la carroza, el del carruaje, perdón, donde la carroza es el cuerpo físico. Los caballos son el cuerpo emocional. El conductor, el que lleva las riendas de los caballos es la mente, pero el pasajero es el ser, es el espíritu. Muchos de nosotros nos identificamos, pensamos que somos el que lleva las riendas, ¿verdad? O sea, nos identificamos que somos la mente y perdemos la noción del ser. El pasajero que está observando y que le da órdenes o debería darle las órdenes al conductor, que es la mente. Entonces, muchos, como dice un dicho, muchos no tenemos mente, la mente nos tiene a nosotros. No tenemos a la mente, sino que la mente nos tiene. Y bueno, los desequilibrios en este desarrollo material y espiritual pueden llevar a catástrofes como ha ocurrido en la historia humana y como ocurre en los individuos. Recientemente tenía visto en algunos artículos de los arrepentimientos de muchas personas antes de morir. Difícilmente vas a encontrar un arrepentimiento que dice, oh, estoy más bien los arrepentimientos que hay son como cosas que tienen que ver como, ¿por qué nunca intenté tal cosa? ¿Por qué no me atreví a hacer algo? ¿Por qué no dediqué más tiempo a amar, a servir, ¿verdad? Normalmente no es como, tengo mucho dinero y qué bueno y eso me hace muy feliz. Esas no son las conclusiones al final de nuestra vida. Habrá algunos, ¿verdad? Pero no son las más comunes. Entonces, de la misma manera que en lo individual puede ser un desequilibrio, a nivel social es igual. Entonces, es importante tener ese equilibrio entre lo instinto y el intelecto para lograr una vida más plena y espiritualmente satisfactoria. Y desde luego esto nos lleva también el equilibrio entre la ciencia y la espiritualidad, donde el progreso técnico y científico sin un desarrollo espiritual es peligroso y puede llevar a la destrucción. Ciencia sin espiritualidad crea bombas atómicas, mata miles de personas en un segundo. Y la espiritualidad sin la ciencia, pues también puede dar origen al fanatismo. Pues muy bien, terminamos la conferencia de hoy, vamos a pasar a algunos comentarios, preguntas. Se abre el derecho de palabra, puedes abrir tu micrófono o puedes hacer comentarios en el chat, ¿verdad? Así es que adelante, por favor. Sí, Teresa, cuéntanos un poquito Sí, qué. Buenas buenas noches. noches. Pues ahorita con esta plática me acabo de quedar estupefacta y muy confundida Ujú, con lo siguiente. Hace días atrás, si no es que ayer, tomé una plática de la magia del decreto con ujú. José Palacios. No sé si usted Sí, lo ubica o no, tienen idea quién es. Son no. pláticas de magia en acción, arte de vivir, psicología. O sea, nos están dando pláticas de la GFCU Ujú. con Roberto Le Royal, no sé si también lo conozca. No, Roberto Tere, Le Royal. No. no Bueno, tengo el la gusto. cosa que esta plática trató precisamente de decretos.
ujú, Incluso este doctor, creo que es un doctor, Palacios, ujú, nos dio una serie de ejemplos de que qué decretas, de qué manera lo haces para que se te pueda hacer realidad. Y ahorita me está confundiendo con tu plática. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, él dice que decretó que iba a llevar a su papá a Europa y lo llevó. ujú, Pasando la parte que estás comentando ahorita del materialismo y todo eso, de decir, bueno, mi mente es tan fuerte que incluso hasta nos hizo escribir 3 decretos para que no lo dudemos de que se haga realidad. Entonces, con esta plática tuya que dice, que comentaste, a mí me brincó mucho, que si yo estoy decretando, por ejemplo, Teresa Villegas, yo decreto un coche, decreto que terminen mis deudas, decreto una pareja, decreto salud, etcétera, etcétera, ya estoy yo faltando a la confianza en Dios, que acabas de comentar, tu falta de confianza en Dios. Entonces me brinca tanto que entonces yo la plática que recibí de esta persona de la magia del decreto, la he hecho abajo. mm, Y he escuchado también, María, aparte de él, otras personas que están, lo que decretas. mm, Entonces ahora entonces me estoy sintiendo que estoy en contra de la voluntad de Dios. mm, O sea, o espero a que venga todo de la divinidad, porque a lo mejor es lo que me conviene según las leyes de Dios o la voluntad de Él, a que no se haga mi propia voluntad. O sea, yo como Teresa, yo quiero la voluntad de, ejemplo, un ujú, coche, ujú, pero si la voluntad de Dios es no dármelo, no lo voy a tener. Y este señor, bueno, esta persona dice, decrétalo y verás que lo tendrás. Y nos habló de muchos ejemplos que él tuvo y que tiene, que incluso que estaba muy enfermo y decretó que ya no se enfermara, pues ya no se enferma. O sea, está bien, está muy bien el señor. O sea, de hecho es un doctor. Y sí dio esa plática, así que se llama la magia del decreto. Entonces estoy ya muy, muy, muy confundida mm. en todo esto porque también viene siendo parte de la gran fraternidad. O sea, estas pláticas vienen estando en la gran fraternidad humana, Sí. de ese tipo a ese nivel, pues. Entonces ahora ya me quedé así o sea, o sea, yo mi vida la llevo normal. O sea, yo escuché esa plática y dije, ah, pues voy a decretar porque dice que sí, que nuestra mente y que la controlemos y todo. Y ahora digo, para mí entonces con lo que te estoy escuchando a ti decir, se presta entonces a una charlatanería por parte de la persona que dio la magia de decreto. Esa es una pregunta. ¿O cómo lo tomo? Yo desecho su teoría de él, sus teorías de él, porque Sí. ahorita me brincó eso de que entonces sí estoy faltando a la confianza de Dios, porque incluso ya hasta lo estoy tomando así como muy serio, ¿no? De que hasta escribimos nuestros decretos. ¿Qué, qué, qué, qué me aconsejas o qué me comentas, Muy bien. por favor? Muy buen punto, Teresa. A ver, porque el proceso, el camino está lleno de paradojas. Esa es una de las primeras cosas que no sé si puedes mantener tu cámara abierta, Tere, para mantener el Aquí estoy. contacto contigo. Sí, Sí, gracias. gracias. Muy bien. Gracias. Fíjate bien, Tere. eh, el principio de manifestación es un principio continuo, constante. O sea, siempre la mente se está manifestando. Muy importante entenderlo. O sea, ya lo que tenemos ahorita todos, cualquiera de nosotros, es la manifestación de nuestra conciencia. Ya lo tenemos, Tere. No es como que, vamos a hacerlo. O sea, porque constantemente decretamos, Tere. Lo decretamos o conscientemente, pero ¿qué crees? También inconscientemente decretamos, Tere. Entonces, si por ejemplo, si por ejemplo, yo digo, yo decreto que voy a tener salud, pero tengo en mi inconsciente 20 o 30 mensajes que me dice, come esta chatarra, no hagas ejercicio, no duermas. Entonces, esos son decretos también. O sea, son pensamientos que tienen una vibración y que se van a manifestar. Claro, sí, Entonces, primero hay que entender que siempre, ya siempre estamos manifestando y siempre estamos decretando, Tere.
¿Eso estás de acuerdo? Y de hecho me pasó algo muy curioso, por eso yo también como que creí mucho en la plática que él dio, la vuelvo a repetir, la magia del decreto, porque a lo mejor yo no le puse la palabra decreto a lo siguiente. Hace como 2 años siempre se me metió, me brincó mucho la parte de la espiritualidad, del despertar espiritual, cuando yo fui a un retiro de un foco tonal, donde recibí energía y mucha información que ni yo tenía idea de dónde venía. De ahí me seguí con la GFU, perdón, sí, la Gran Fraternidad, de meterme en yoga en acción, magia, al arte de vivir, lectura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo empecé a escuchar la palabra ciencias sagradas, yo alguna vez viajé a la playa, me acosté en la arena hacia arriba, viendo el universo, viendo el infinito, y yo dije, yo quiero estudiar eso, yo quiero saber qué es eso, yo quiero información de eso. Y pedí, o sea, a lo mejor de ahí yo no sabía que tenía la palabra, se le decía decreto, pero yo pedí y a la fecha, hasta ahorita, me ha llegado cantidad de información que ni idea que existía y que he Exacto, estado yo viendo, leyendo, me han llegado libros, me ha llegado información. Ahorita, por ejemplo, esta exacto. plática que estoy tomando contigo, o sea, me ha llegado o sea, una abundancia tan tremendamente grande de esa información que para mí es muy valiosa. Sí, Y es cuando digo, o sea, será porque lo pedí, porque, o sea, quizá es por esto aparte de los decretos, sí, porque no perfecto, tenía sí, idea que sí, existía, exacto. no tenía idea que Entonces, existía. pero Y me entonces, siento Tere, muy fíjate bendecida bien. en ese sentido. Ajá. Entonces, fíjate, Tere, de lo que esta conversación versa, no va en contradicción de ese principio, porque ya es real. Lo único que ocurre es que hay que empezar a hacer esas declaraciones o decretos o afirmaciones de manera más consciente. Ese es un, eso tiene existencia por sí mismo, ya, ¿de acuerdo? Ahora, de lo que trata esta conversación es si ese decreto va a ser solo para un beneficio que termina en Teresa, o si Teresa va a decretar algo o va a afirmar o va a declarar algo que eso llega a Teresa, pero además lo comparte con la vida. Esa es la diferencia nada más, Tere. Sí, porque incluso he intentado compartir y he dado información a diferentes amigas, amistades, conocidos, cuando empezamos a platicar y entra el tema de lo espiritual, y yo les comparto incluso las ligas, mira, toma esta plática, quizá te ayude, y casi la mayoría no han podido entrar, no tienen tiempo, etcétera, etcétera, y a mí, y adentro de mí registro. O sea, sí te llega la información, tienes que llevarla a cabo, la práctica, y comparte, Es, pero no, como que dices, la información te llegó, primero tú degrádala, o sea, asimílala, y después ahora sí a todo el mundo para que ellos puedan aceptarla, o a lo mejor, es que de repente me han dicho que a lo mejor estoy fumando algo, estoy más loca, no sé, o sea, como que me están tomando delurias de que ujú, pues cuál fumaste o así, porque es tanta la información. De hecho, empecé también con inteligencia fractal, no sé si conozcan al maestro Luis Frutos. sí, De hecho, él está en lo de las ciencias sagradas, se dan congresos de ciencias sagradas de todos esos temas. Entonces, cuando yo tomé esa de inteligencia fractal, que hice un holograma para mí misma, no sé, como que hasta me transporté al universo, yo dije, no, pues es que estoy viva, estoy aquí, soy humana, ¿no? Entonces, como que hasta me dio un cierto temor a mí misma, sí. pero es tanta la información, tanta, 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 que dije, ay, ¿cómo la manejo? Y cuando escucho a este señor decir esto de los decretos, que digo, es que yo decreté quizá que me llegara toda esa información. Y ahorita con lo que dices, y me brincó mucho, me sigue brincando eso de, entonces estás faltando a la confianza de Dios, falta de confianza en Dios. No, Tere. De, Primero ya te expliqué en relación al decreto. sí, Puedes decretar y de hecho, de hecho se dice en términos esotéricos que cuando tú aplicas las leyes de la magia para ti mismo, solo para, fíjate bien, la magia negra es tener esos principios, pero para destruir o atacar a alguien. La magia roja es para cuando el beneficio solo es personal, es individual. Y la magia blanca es cuando quieres que ese beneficio se comparta con los demás. Esa es la ujú, diferencia. ¿Vale? ujú. Listo. Gracias, Tere. Ok, muchas Gonzalo, gracias. Buenas noches. buenas noches.
Gonzalo, que Sí, levantaste la mano. Adelante. sí, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Mira, yo estoy entendiendo que el principio de la plática está basada en el ego, ¿sí? Y si Ujú, entendemos que ego se mueve a través de las emociones y el ego es parte de nuestro subconsciente, es importante que en un momento dado, ya sea personal o colectivamente, entendamos que hay por lo menos 10 tipos de ego diferente, ¿no? mm, Por eso choca con lo intelectual y por eso a veces choca con la gente que es muy exitosa. Por ejemplo, uno de los tipos de ego es el saberlo todo, ¿sí? Es el que piensa que no hay nadie más grande que él, ¿no? El insaciable, que siempre está buscando ser el centro de atención. El interruptor, cuando interrumpe todo el tiempo. El envidioso, le pone trabas a los demás. El prestigioso, siempre necesita admiración. El jinete, saca información para su beneficio. El sordo, nunca escucha y siempre habla. El manipulador, engaña, miente para su beneficio. El silencioso, es hipócrita y critica a los demás. Bueno, es un ejemplo de los tipos de ego, ¿no? Entonces, muchas personas que se dedican a dar pláticas, que se dedican a querer compartir sus conocimientos, se olvidan mucho de lo espiritual y se dejan llevar más por su afán de reconocimiento. Si yo doy algo, necesito que me reconozcan que lo di. Si yo estoy enseñando algo, necesito que me aplaudan porque di bien la clase. Y creo que lo más profundo es, si sabe uno, compartirlo, pero desde el sentimiento de humildad. Si está aprendiendo uno algo, igualmente, desde el fondo de su corazón, de su mente, y tomarlo con humildad. Entonces, está muy interesante la plática. Bueno, es un tema muy, muy, muy importante. Y yo me llevaría de aquí el trabajar más con mi ego, trabajar más con mi ego y trabajar más con el conocimiento de las demás personas para poder interactuar con ellas. Y en un momento dado, si voy a compartir, compartirlo con toda la intención de mis emociones sin caer en nutrir mi ego. Ese es mi punto de vista, ¿sí? muy bien, Gonzalo. Muchas Gracias. gracias. Gracias por tus hermosas palabras y tu recordatorio y ilustrarnos sobre diferentes personalidades egoicas. Gracias. Sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Bueno, dice nada más aquí un comentario del chat, ya quizás lo último, dice, me parece muy importante esta información. Sé que es necesario trabajar día con día en buscar y encontrar esa espiritualidad en mí misma. Permítame tantito. Dice, en mí misma e ir relacionándome y sintiendo esa gran sensación de espiritualidad, de gozo, esa vivencia en mí misma y aprender a vivir así. Sé que es todo un reto y así ha sido casi ir en contracorriente en esta sociedad. Y es satisfactorio estar en este camino. Muchas gracias. No, no tiene el nombre, nada más dice iPhone 11. Y Carolina Monroy dice,
Puede ser que el miedo nos invada si creemos que atentamos contra la voluntad de Dios. Al hacer un decreto, solo estamos manifestando un deseo personal. Dios nos da libertad también. Todo eso aplica. Gracias, Carolina. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir qué se llevan? ¿Qué sacaron de esta conversación que se está abriendo? A ver, Estelita, y quizás ya contigo cerramos. Gracias. Tu micrófono, Estela, está apagada. Gracias primero por la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué me llevo? Me llevo mucho el darme cuenta que lo que yo deseo a veces no está en la misma sintonía con lo que Dios quiere para mí. Y me queda como muy clara esa parte donde creo que las cosas que no llegan a mí son porque no son para mi mayor bien Mm, y no es lo que yo necesito en este momento para seguir creciendo y claro, para seguir avanzando en el aprendizaje. Eso es lo que me llevo. Y en cuanto a eso que comentaba la compañerita de los decretos, creo que a veces queremos algo, pero solo lo deseamos y no nos podemos poner a pensar en qué pasaría si sí lo tengo y, y por algo no se dan las cosas, ¿no? mm, Entonces es como dejar que la voluntad de Dios fluya para que las cosas lleguen para nuestro mayor bien, creo exacto. yo. Muy bien. Ujú. Ese es el comentario y Muy hermoso, nuevamente Estela. Muchas gracias gracias. y buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues cerramos ya también nomás con un comentario de Katy Ley desde Ciudad Constitución, Baja California Sur. Bueno, yo luego apareció otro de Carolina. Dice, muchas gracias, muy importante trabajar la espiritualidad que a mí me lleva a sentir mayor felicidad. Y por último, Carolina, el hacer un decreto, puedo agregar, si es tu voluntad. Mira qué bonito, ya lo alineas, ¿verdad? O sea, hago mi decreto y le doy el lugar a la fuerza superior de, y si esto es tu voluntad. Muy bonito, muy bonita solución a este dilema. Bueno, pues gracias por participar. Acuérdense que si no estás en el grupo, puedes em, déjeme ver cómo, si alguien puede poner voy a ver si puedo yo poner la liga del grupo aquí. Bueno, se me hace un poquito complicado, pero bueno, lo que único que quiero decirles es que les doy las gracias por estar aquí. Si quieres mantener informado, ahí está el grupo de psicología y espiritualidad. Este, am, Mándame un mensaje ahorita si es que pon tu teléfono si quieres estar en el grupo, si no estás en el grupo. Y si estás en el grupo, pues ya aquí saben que estamos mandando los recordatorios para las siguientes sesiones en Zoom y desde luego también para el grupo de terapia que tenemos aquí en la Casa de Mundial, en la Ciudad de México. Que tengan buena noche, descansen, buen fin de semana. Gracias por su participación. Un abrazo a todos. Adiós. Gracias infinitas, bonita noche. Gracias, Tere. Gracias. Profesor, nada más le quería decir que Dime. me tomé la libertad de poner dos cosas en el chat, espero que Ajá. sirvan, de la alegoría del carro Ah, y muy de bien. la caverna de Platón. Ah, qué Ujú. bonito. Muy bien. ¿Lo pusiste son como ligas a unos artículos, algo así o qué? Sí, uno Ah, es liga al artículo y el otro es lo que viene siendo el texto de la caverna de Platón. Son excelente. 11 hojas. Ah, muy bien. Pues véanlo, si quieren, aprovechen ahorita, descárguenlo, cópienlo y, y bueno, pues para que todos podamos, pues sepan, estudien, son dos alegorías, dos enseñanzas muy lindas, dos alegorías muy lindas, este, y que si no las conoces, pues vale la pena porque son clásicas, Ujú. ¿vale? Muy bien, gracias. Me queda Gracias a claro usted. que el ego no debe ser parte de mí ni de nadie, tengo que tener más confianza en que Dios será mi consejero y guía para llevar una vida espiritual sana. Muchas gracias por la charla, súper interesante a trabajar en el ego. Muchas gracias, me encantó estar aquí y aprender.
Muy bien, pues muy amable todos por su participación. Que tengan bonita noche, que descansen. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, que descansen. Adiós. Gracias, Gloria. Buenas noches. Gracias, Gonzalo. Gracias, Edith. Gracias, Zuli. Gracias, Francisca. Gracias, Sergio. Gracias, Carolina. Iniciaré a trabajar mi ego. Gracias, bonita noche. Gracias.